buenas noches. Bienvenidos a nuestro miércoles de perspectiva bíblica y nos gozamos que usted se conecta junto con nosotros, siendo iglesia y haciendo iglesia. Hemos estado estudiando el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 y yo quiero invitarle a que rápidamente usted busque en su Biblia este pasaje. Sin duda alguna, después de estas ya 8 semanas con esta noche, usted ya ha estado subrayados estos dos versículos y ya los tiene de memoria. Pero vamos a orar y vamos también a repetir nuestro versículo del desafío del mes de enero. Así que le invito por favor a que usted incline su rostro. Si aún todavía no está toda su familia con usted, llámelos y reúnanse en la sala. Qué bonito sería, como lo hacen algunos de los cuales tenemos fotografías porque nos la comparten, que conecten sus dispositivos al televisor. Si tienen una tableta, pues verlas ahí juntitos y que juntos tengamos esta comunión con el Señor que nos permite a través del internet poder llegar hasta sus casas, en donde su casa, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo ya, se convierte en la casa de Dios. Permítame entonces dirigirle en oración y comenzamos nuestro estudio bíblico en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno y tan maravilloso. Y te pedimos en el nombre de Cristo que seas glorificado. Y te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, y que tu palabra nos impacte y nos edifique y nos transforme. Tanto que aprender, tanto que cambiar, tanto que confiar. Y Señor, queremos confiar en ti, queremos aprender a confiar más en ti, queremos abandonarnos totalmente a tus brazos y ser totalmente dependientes de ti. Señor, en particular, quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, porque tú bendigas a los miembros norteamericanos que están desarrollando ahora mismo una brigada médica. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que junto con el equipo de traductores y coordinadores, el equipo local, Señor, tú los bendigas. Que tu palabra que está siendo sembrada en los corazones de esta localidad de Villasanta, Señor, ellos puedan abrir las puertas de su corazón, así como están abriendo las puertas de su casa para recibir a un médico que les da clínica, que les hace una clínica en su casa, a todos los miembros de la familia, que también abran las puertas de su corazón y que te reciban a ti como Señor y Salvador. Protégeles, guárdales en salud en el nombre de Cristo, y que mañana que retornan y el sábado que vuelven a Estados Unidos puedan ellos llevarse el gozo de haber sembrado tu palabra y también de haber aliviado las dolencias físicas de este hermoso pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros nos quedamos aquí juntos compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos, usted ya tiene su Biblia abierta en Gálatas 5, 22 y 23, pero antes, juntos por favor, el desafío del mes de enero. ¿Lo tiene? Aquí, ¿verdad? Lucas 1, 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Recuérdese y que sea nuestra meta de ser justos delante de Dios y andar irreprensibles en las ordenanzas y mandamientos del Señor. Yo lo dije al revés, pero usted lo sabe, ¿verdad? Muy bien, entonces qué bueno que ya se le está quedando, qué bueno que ya lo dice junto conmigo al mismo tiempo y que vamos avanzando en aprendernos 12 versículos en este año. Ojalá fueran más. Y por cierto, van a ser más porque desde el año pasado venimos estudiando y que nos corresponde en este primer mes también culminar
en esta serie Fruto del Espíritu. Y nos corresponde hablar ahora, en esta noche, de la fe, el componente fe. Repetimos juntos Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Mire, por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento, en la Torá o en el Pentateuco, nos decía: y estas las repetirás estando en tu casa, andando en la calle, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelitos, este es un mensaje para ustedes. Ustedes deben de ayudar a sus nietos, como tal vez lo hicieron con sus hijos, o tal vez no lo hicieron porque conocieron al Señor después, pero tienen ahora la oportunidad de hacerlo con sus nietos. Enséñenles la palabra del Señor, repitan los versículos que ustedes se saben, o apréndanse junto con ellos la palabra del Señor. Repítanlo cada vez que puedan. Disfrútense a sus nietos compartiendo la palabra del Señor. Veamos entonces el componente de la fe. Cuando usted piensa en un pasaje de la Biblia que le hable sobre la fe, seguramente, como yo, piensa en Hebreos capítulo 11, que este es el que se le ha llamado el Salón de la Fama de la Fe, porque ahí aparece un listado de personas de los cuales su servidor no le llega ni a los talones. Como quisiera yo decir, si se reescribiera la Biblia, que mi nombre va a aparecer ahí en la continuación de Hebreos 11, pero todavía no la he desarrollado de esa manera, pero tenemos el reto, ¿verdad? Tenemos el reto y hoy lo que vamos a ver en esta noche de miércoles de perspectiva es que nosotros podemos permitir que el Espíritu produzca en nosotros ese componente, la fe. Es un fruto, es componente del fruto del Espíritu que Él puede producir en nosotros. Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esa es el versículo clave para hablar de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, certeza de lo que yo espero, convicción que yo tengo ya aquí, lo que todavía no veo. Ay, qué tremendo este versículo de la fe. Por supuesto, se recuerda el año pasado que empezamos en el mes de septiembre, empezamos con miércoles de perspectiva bíblica. Y justo empezamos hablando en el tema de la fe. Y Dios nos llevó a eso. Qué bueno sería que usted se fuera un poquito para atrás en el mes de septiembre y escuchara esos mensajes de nuevo. Son de tanta edificación para nuestra vida. Le cuento que a mí no me gusta escucharme de nuevo por alguna razón, no sé por qué. A veces solo me escucho para volver a escuchar algunos errores que cometo, como errores de transmisión, por ejemplo, o que hablé en tiempo pasado en vez de en tiempo futuro, en vez de haber hablado en tiempo presente, cosas como esas. Pero no me gusta verme mis errores de nuevo, porque me recrimino: qué barbaridad, y como dije tal cosa, y por qué pronuncié de esa manera tal palabra, y por qué se me olvidó mencionar tal ejemplo. Por eso es de que me gusta escribir en mi bosquejo lo que voy a decir, para que no se me escape. Así que ahí hablábamos acerca de los básicos de la fe, los fundamentos de la fe. ¿Se recuerda? Ya más o menos usted tendrá, ahora que le estoy mencionando, viene a su memoria lo que hablábamos acerca de esos fundamentos de fe. Y le decía yo en esa ocasión, si usted estuvo siguiendo nuestra transmisión, que hay cosas que
son básicas, son así como muy fundamentales, que por cierto, algunas personas pareciera ser de que necesitan de vez en cuando, a veces más de vez que de cuando, estar allí y repasar y volver a repasar y volver a estudiar. Tengo una de las ovejitas de la iglesia que me escribió, por cierto, una vez no se conectó. Yo dije, lástima que esta persona no se conectó, porque sus preguntas de esa semana justamente habían sido relacionadas con lo que estábamos hablando en ese miércoles. Dudando de su salvación, dudando de si Dios le ama, dudando de si... Y le cuento, lo digo de nuevo, no estoy diciendo nombres, así que nadie se va a identificar, porque yo no estoy diciendo ningún nombre aquí. Pero estoy siendo honesto en decir que es una de nuestras ovejitas en la iglesia, porque casualmente el fin de semana pasado, esta ovejita de nuevo en consejería con mi esposa, teniendo que repasar de nuevo esos principios básicos de su fe, de no dudar del amor de Dios, de no dudar de su salvación, de no dudar del cuidado de Dios sobre su vida. La duda es tremenda. Y sobre todo porque nosotros las personas, digo todos, porque yo estoy también, soy vulnerable a eso, nos dejamos llevar por lo que las personas dicen, por lo que leemos en el internet, por lo que Wikipedia dice, por lo que un fulano que ni conozco se inventó de esto, que no hay Dios, que no existe, que soy Dios, etcétera, o filósofos y personas que se meten a estudiar. En aquel tiempo le decía yo que sigo orando por un compañero de promoción de hace 31 años, ¿verdad? Misionero, casado con una familia linda, pero que ahora están separados, y él no solo se separó de su familia, no solo abandonó a sus hijos, ni solo abandonó a su esposa, sino que también abandonó a Dios y se ha declarado ateo después de ser misionero, después de predicar la palabra, después de fundar una organización en un vecino país aquí en Centroamérica, de acerca de que las personas tengan oportunidad de conocer a Dios. Él está apartado. La duda es terrible. Sembrar duda en una persona y qué tal si Dios no existe. Ahí con eso ya ahí empieza, y de verdad, y pero si nosotros estamos creyendo y asistiendo a la iglesia y de nada sirve. Yo, es, eh, yo le he dicho a usted, hay muchas personas que me conocen y que probablemente me critican, que yo no lo sepa. Gracias a Dios, a mí la crítica me afecta muchísimo. Eh, y me cuesta reponerme de la crítica, me cuesta reponerme del señalamiento. Tengo que venir delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué me afecta lo que la gente diga de mí? Si tú ya me perdonaste, tú me amas, tú me has bendecido. No hay semana y no hay mensaje que yo no mencione con el hecho de que yo no soy el mejor para estar enfrente en esta transmisión o liderando una iglesia, por un pasado oscuro y tenebroso y lleno de pecado. Ay, que tantas cosas malas hice. No, a nadie le interesa. A usted lo que le interesa puede con esto decir, Dios me perdonó. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Y aquí viene, yo lo digo porque yo sé que también eso es bendición para otros. Y tal vez usted que me está escuchando puede recibir esa bendición de Dios, en el que no importa lo que usted haya hecho, absolutamente nada, si se arrepiente y se aparta. Dos condicionantes directamente para poder recibir el perdón de Dios. Pero antes de eso, estoy hablando un poquito de otra manera, para no repetir lo que ya en septiembre y creo que un miércoles de octubre hablamos también entre todavía ese tema de la serie de la fe. En no repetirse, lo estoy diciendo de otra manera, un poquito de cuestiones básicas.
el que se arrepiente y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Pero antes, un paso cero, un paso anterior a arrepentirse y a apartarse, tiene que ver con creer. Así que permítame compartirle 4 puntos. Regreso de nuevo. Generalmente hablo de 3. El miércoles anterior, el miércoles pasado, hace 8, hablamos acerca de 4 premisas o 4 párrafos específicos. No le di una palabra o un concepto claro para usted recordarlo. Espero que usted se esté recordando de ese mensaje cuando hablamos de bondad. Pero hoy le quiero hablar sobre 4 puntos y sí, le voy a dejar una palabra para que usted se recuerde y medite en el Señor a través de esta perspectiva bíblica. Primero, en primer lugar, se le queda esta palabra: aceptación. ¿Y qué tengo que aceptar? Aceptación del Hijo de Dios. Eso es lo que tengo que aceptar. Lo que yo estoy compartiendo con mi propia experiencia. Hay una cosa que usted debe de recordar también y que yo lo he compartido. Tengo la gracia, la bendición que mi madre fue obediente para tener una relación con Dios. Ya voy a hablar en mi segundo punto de eso. Y que fue obediente también a instruirnos en los caminos del Señor. Así que soy tercera generación de creyente, de cristiano, voy a decirlo. Mi abuela lo fue, mi madre lo fue, yo también. Ya mis hijos son cuarta generación. Mis hermanos somos parte de la tercera generación. Mis sobrinos son de la cuarta generación, como mis hijos. Eso estoy hablando de parte de mi familia materna. Pero no porque nací prácticamente en el Evangelio. Yo también tuve que entregar mi vida a Cristo, porque llegué a la edad, y lo recuerdo muy bien, yo estaba sentado en primera fila, en la primera banca, en una aldeíta donde mi mamá trabajaba como directora de escuela, una escuela pública. Y el pastor estaba predicando, el pastor predicaba generalmente el mismo mensaje evangelístico. Fue un domingo en la noche. Los domingos en la noche era un culto evangelístico. Y él predicaba el mensaje de salvación todos los domingos. Yo creo que el pastor que ya falleció no tenía otro bosquejo, no se preocupaba. Pienso yo que decía, ¿para qué? Es evangelismo, predicar la salvación. Yo no recuerdo, eso sí, de verdad no lo recuerdo. ¿Cuántas veces habré escuchado yo el mismo mensaje? Pero esa noche gloriosa, el Señor me permitió ser confrontado. Era un niño, sí, pero yo fui confrontado porque Él hablaba acerca de que yo estaba perdido sin Cristo. Así que yo le acepté. Y cuando el pastor invitó a que la gente pasara, era la costumbre, los que quieran recibir a Cristo en su corazón y aceptarle como Señor y Salvador, pasen al frente. Y yo me puse de pie. Yo estaba llorando y mamá me bajó. No sé si mamá recordará eso, pero ella me dice, no, eso no es para ti. Y el pastor le dice, déjelo. Y entonces yo pasé. Posteriormente a ese asunto, esa vez yo la recuerdo muy bien. Nadie me la dijo, nadie me la contó, yo la recuerdo. ¿Recuerda usted cuando recibió a Cristo en su corazón? ¿Ya lo hizo? Ojalá que sí. Ojalá que usted ya le haya entregado a Cristo su corazón y que haya aceptado al Señor como su Salvador personal. Así que yo pasé. Después de eso, sí, también tuve mis dudas. Y entonces en un par de ocasiones más, eso ya no recuerdo. Hasta que ya alguien en un discipulado, por eso es importante que usted se una a un discipulado, hasta que alguien en un discipulado me dijo, porque hice la pregunta, yo a veces no me siento que no estoy muy seguro si soy salvo o no. Entonces está bien que yo acepte a Cristo como Señor y Salvador cada vez. Y entonces Él me enseñó y me mostró
bíblicamente, bajo la perspectiva bíblica, me mostró que no tenía que estar aceptando a Cristo y me hizo el señalamiento, me puso el ejemplo, como me dijo, estábamos en un lugar, adentro de un lugar, y me dice, yo quiero pedirte que por favor entres a este lugar. Y me le quedo viendo así como, ¿y cómo así si ya estoy adentro? Exacto, me dijo. No le puedes pedir a Cristo que entre en tu corazón si Él ya está adentro. Cuando le pides que entre, te decís, pues ya, ¿para dónde más? Pues si ya estoy adentro. Entonces ahí entendí. Y entendí sobre mi nombre escrito en el libro de la vida. Y me propuse que yo quería decírselo a más personas. Eso que yo tenía acá en mi corazón, el gozo de mi salvación. ¿Por qué hablo de eso? Porque le dije que nací en una iglesia cristiana, tuve la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador, confrontado por el Espíritu, que yo era un pecador, pero no dejé de ser pecador. Cometí tantos errores y cometí tanto pecado, y no le puedo decir de que hoy no he cometido. No le puedo decir que mi último pecado fue hace 20 años o 30 años. Yo no le puedo decir eso. Ojalá le pudiera decir, y sería un mal testimonio que yo he criticado. Un drogadicto que pasa, ay hermanos, para la gloria de Dios. Yo antes era un drogadicto. No, para nada era para la gloria de Dios. Mientras era un drogadicto, estaba haciendo para la deshonra de Dios como una criatura de Dios. Entonces yo he criticado eso y no he otra vez, en otro momento voy a hablar al respecto de los testimonios, pero parte de lo que nosotros tenemos que saber es que Dios nos perdonó y limpió de todo pecado, y que nos limpia generalmente de todo pecado todos los días. Tal vez me regalan un vasito de agua, por favor, disculpen. Entonces la imagen del Señor, el mensaje más bien, no la imagen, el mensaje del Señor a nosotros es que Él nos limpia de todo pecado, pero ese nos limpia es ahora y más tarde y mañana y pasado, cada vez que nosotros nos cometemos una falta, una falla, un pecado delante del Señor. Hay quienes, se lo aseguro, hay quienes no me querrían ver aquí predicando lo que estoy predicando, porque yo sé inmediatamente gracias, que el primero que no quiere que yo hable lo que estoy hablando es Satanás. Y que alguno, ojalá de los que me están escuchando, se le abre el entendimiento y diga, me identifico con lo que está diciendo el hermano Jorge. Hay otros que me quisieran callar. Hay quienes que tal vez me querrían decir, pero ¿y vos de qué estás hablando? Pecador. Sí, públicamente lo digo, sí, pero perdonado. Y tal vez esa es la parte que a algunos no les escuchará, no les encantará escuchar, pero yo lo digo con gratitud a mi Dios por su misericordia, porque sin merecerlo Él me otorgó el perdón de mis pecados. ¿Y sabe qué? Por la fe, ese componente, eso es algo que yo no lo puedo explicar, y no lo puedo explicar de mí mismo por cuestión de que es fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu que se produce en mí a través de la fe. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar, la aceptación del Hijo de Dios, la aceptación del señorío de Cristo. Y es importante que entendamos eso, que también es fe, la aceptación de que Cristo me gobierna. Cristo gobierna mis pensamientos, Cristo gobierna mis sentimientos, Cristo gobierna mi accionar. Romanos 5, los últimos versículos e inicio del 6, Pablo lo explica bien. En tanto abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, ¿vamos a seguir pecando?
En ninguna manera, dice Pablo. Y eso se nos tiene que meter, hermanos. Y estoy hablándolo de mí mismo primero. Se me tiene que quedar y lo tengo que practicar. Yo tengo que aceptar el señorío de Cristo en mis deseos carnales. Que la carne ya no la debo de gobernar yo, la debe gobernar el Espíritu de Dios y Jesucristo. Yo la tengo que someter al señorío de Cristo. Aceptar el señorío de Cristo me representa a mí la eliminación del pecado, como también el que yo sustituya a Dios y que me vaya en seguimiento de otros dioses. Y eso no lo podemos nosotros permitir en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otra ocasión, a veces el Señor me pone en mi pensamiento, tenés que hablar del respecto, y ahorita justamente estoy pensando, tenemos que hablar en algún momento, y ojalá el Señor nos lleve a ese estudio, en donde cómo es que nosotros, por la vida terrenal que tenemos, estamos tan acostumbrados a la vida terrenal, que estamos tan cómodos aquí, y tan acostumbrados a los placeres de la tierra, que nos olvidamos de Dios, y que empezamos a sustituir a Dios por otras cosas, videojuegos, televisión, Netflix, ya dije el nombre, no me patrocinan, hombre, uno u otro canal, el celular, ay, qué terrible. Adicciones que tomamos. No, yo no tengo ninguna adicción. Revísese. Pero estamos hablando de la fe, ¿verdad? Aceptación del Hijo de Dios. Número 2, relación. Yo le dije a usted que ese era mi segundo punto y que yo le tengo tanta gratitud a mi Señor por la obediencia de mi madre. En 1976 ella cuenta su testimonio. Otro día voy a poder hablar de ese tema para poderle completar el porqué de algunos testimonios yo no estoy de acuerdo, del por qué yo no hablo con tanta directriz o señalamiento de mis pecados, porque eso no sería testimonio. Baste a usted saberle, que usted conozca que Dios me ha perdonado, y me ha perdonado de cosas que de verdad me arrepiento hasta la muerte, y de algunas cosas que hasta yo creo que me olvidé de ellas como muy convenientemente, pero gracias a Dios también Dios se olvidó de ellas. Dice que como está el oriente del occidente, así hizo Él estar separadas de nuestras rebeliones. ¡Hala, qué linda imagen eso! El oriente y el occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso tiene doble sentido, lo voy a decir rapidito. Un primer sentido es, Él no va a estar, espérate, vamos a buscar tus pecaditos allá donde están. Sabe que los únicos que andamos de exploradores de pecados, empezando por los de uno mismo, ¿verdad? ¿Somos exploradores de pecados o somos buceadores de pecados? Porque también la otra comparación que hace el Señor con respecto a los pecados es que Él los lanza a lo profundo del mar. Entonces somos buzos, lo dije el domingo pasado, no sino el anterior. Le dije a usted, algunos nos ponemos un tanque de oxígeno y nos vamos hasta el fondo para ver en dónde está aquel pecadito que yo cometí, que me recuerdo muy bien cuando lo cometí, cómo lo cometí, qué hice. Eso Dios no se recuerda. Bendito el Señor. Ahora, pero si es Dios, Él lo sabe todo, sí, pero Él decidió mandarlo al fondo del mar, y Dios no va a ir al fondo del mar. A ver, espérate, voy a ir a buscar en un archivo, ahí uno tiene un archivo de nosotros, es lo que yo me imagino.
Pero cuando nos presentemos al trono de Dios, ahí vamos a nosotros a sencillamente decir espérate, mira todo lo que hiciste, y yo sí voy a estar con una cara de vergüenza, pero luego Cristo va a levantar mi rostro y va a decir, Padre, va a decir Cristo, yo pagué por todo eso. Entonces me imagino yo que todo ese archivo, basura de vida que yo llevé en algún momento, el Señor lo va a lanzar al lago de fuego, pero a mí me va a preservar en su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sea el nombre de Dios glorificado, porque tenemos ese entrar al trono de la gracia, no por nuestros méritos, no porque nos lo merezcamos. Tal vez usted se lo merece, pero la Biblia me lo dice que no. Yo sí sé que yo no lo merezco, pero lo acepto con todo mi corazón. Exploradores. Hay unos que son muy buenos exploradores, o lo voy a decir de otra manera, buenos detectives de investigación, para investigarle la vida a profundidad de las personas y sacarle a la luz los pecados. Yo no encuentro en la Biblia ningún pasaje que me diga que nosotros tenemos que andar investigando la vida de todos los demás y revelando los pecados públicamente. Eso me molesta, y yo se lo he dicho a usted en alguna ocasión, de páginas de sitios web, de redes sociales, que se ponen a hacer tan grandes investigaciones. Según ellos tienen una muy buena justificación para hacerlo, porque hay cientos de miles de personas que están tras un líder siguiéndolo y está enseñando falsamente. Ahora yo digo, pero ¿y no eso también lo dice la Escritura? Que van a haber falsos maestros, falsos profetas, por lo tanto van a haber falsos pastores y falsos apóstoles, falsos evangelistas. Yo tengo que cuidarme de yo no ser uno de ellos. Y yo a mi iglesia, y usted es parte de mi iglesia, le he dicho, hermanos, tengan su Biblia abierta y leamos juntos, y ahí leamos lo que el Señor dice, para que entendamos y que el Señor nos revele a través de la lectura de su palabra lo que el Señor. Y si usted está recibiendo del Señor algo que le dice a usted directamente, sígalo, agárrelo. Solo asegúrese de estar interpretándolo de manera correcta. Deje de estar de explorador o de leer y escuchar a los exploradores. Le van a dar un chisme de alguien, hágalo a un lado. No se deje contagiar por aquellos investigadores de pecados, porque nos vamos a encontrar con una situación bastante clara, y es que el pecador diga, sí es cierto, pero el Señor me perdonó. Le cuento que el plan de Satanás para ese tipo de investigación pecaminosa, investigación de pecado, es para ver si a la persona que está enseñando o predicando lo bajan, lo sacan de donde lo que está haciendo, y que ya el ministerio o las almas que se están siendo salvadas, o las almas que están siendo instruidas, dejan de serlo, y entonces Satanás va a estar feliz, lo logré, lo bajé del púlpito. Tal vez lo bajó del púlpito a esa persona y lo humillaron y saber ni qué se hizo, pero Dios va a levantar. Bendito el Señor. Los que en verdad, yo no me voy a meter a eso, pero los que en verdad andan enseñando falsa doctrina, los que andan teniendo mala liturgia, lo que están enseñando de la teología de la no sé qué, de la no sé cuánto, todo eso, hermanos, eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Y hay de nosotros si nosotros prestamos nuestros oídos para fulano o mengano que esté enseñando una falsa doctrina, o que no esté enseñando la palabra de Dios. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, que es mi segundo punto. El primero es aceptación. Estamos hablando de la fe. La fe es primero aceptación del Hijo de Dios. Segundo, relación con Dios. Y la fe es desarrollar una relación personal con Dios que determina las prioridades en la vida de una persona. ¿Quién? Dios. Dios me determina. Se recuerda que le dije el domingo
que por favor se concentrara ya que estaba usted recibiendo la transmisión, que se siente con sus hijos, como lo estoy diciendo en esta noche también. Jale a sus hijos, jale a su familia, téngalos ahí cerquita suyo. Y puede ser que haya tentación de, ay, mira lo que está diciendo el pastor, ¿y a qué se referirá el pastor? Escuche todo el mensaje. Después del mensaje, quédense comentando la palabra del Señor. ¿Hay algún versículo que usted quiera subrayar y luego comentarlo con su familia? Hágalo. Relación con Dios. Esta es una relación de amor y se fundamenta en la confianza y la dependencia de Dios directamente. La recibimos al confiar en la obra salvadora de Jesús, porque al hablar de fe se incluye la acción de creer, que puede denotar aquello que se cree. Usted cree en Dios, se le va a notar. Usted cree en la palabra del Señor. Sí, fíjese que sí creo. Y la lee. No. Vaya, entonces, ¿cómo va a creer en algo que no lee? ¿Cómo va a creer en algo que no escucha? A propósito, ¿cómo va con su plan? ¿Se atrasó? Póngase al día. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, dése la oportunidad de que su fe sea incrementada. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo le hablé de eso en septiembre. Por eso es que ahorita solo vienen a mi pensamiento los pasajes para que usted también lo recuerde. Entonces, usted tiene que accionar directamente con esa fe, de acuerdo a esa fe. Y en este sentido, fe es la convicción de que Dios actuó en la historia, pero que todavía sigue actuando en su historia y en mi historia. ¿Qué hizo el pastor? Pues no importa qué hizo, ya lo perdonó el Señor. Están en el fondo del mar sus pecados. Allá en el oriente, yo le dije que tiene dos significados eso, ahora ya me estaba olvidando del segundo. El oriente y el occidente hizo alejar de nosotros las rebeliones. Quiere decir que nosotros nos quedamos en el medio. Entonces esas rebeliones no las podemos jalar. ¡Hala! Eso era lo robó el pastor. Tengo amigos, pastores, que estuvieron en la cárcel. Yo no le voy a decir su nombre acá. Y estando en la cárcel, habiendo sido pastores, fueron a la cárcel. No eran pastores, fueron a la cárcel, y estando en la cárcel se convirtieron en pastores. Y hoy son grandes ministros del Señor, restaurando familias, restaurando vidas en base a su propia experiencia. Si por algo yo me atrevo a hacer lo que estoy haciendo, no es por ser un cara dura, o no es por ser un cínico. ¡Qué barbaridad! No le importa, no, para nada. A mí se me caería la cara de vergüenza, aunque a nadie he visto que se le caiga la cara por vergüenza. Es solo una expresión, ¿verdad? De que alguien me descubra por ahí un pecadito. ¿Qué le parecería a usted? ¿Qué le parecería el descubrimiento de un pecado suyo? Que alguien más supiera su pecado por ahí. De entradita le voy a decir, ¿y quién soy yo para señalarle? Porque usted ya aceptó a Cristo, fue perdonado su pecado. Segundo, usted y yo tenemos una relación con el Señor. En el antiguo, antes de eso, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó la palabra de la reconciliación? A los que no le tomó en cuenta sus pecados. Usted sabe que hay muchas personas que se excusan de no servir en un ministerio, de no predicar la palabra del Señor, de no estar en un discipulado o enseñar en un discipulado, de no tener un privilegio en la iglesia, porque se sienten tan pecadores. Bueno, es que eso sí, los fuimos, pero somos perdonados. Entonces, no, pero vea lo que dice aquí.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Algunos yo sé que sí, pero mire lo que dice ahí, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y a nosotros. Eso es Pablo hablando. Sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y no voy a alejarme de la correcta interpretación de la palabra del Señor. Pero ¿quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia y estaba dispuesto a matar. Pidió credenciales para ir y agarrar arrastrados a los cristianos. Seguro que yo soy como un Pablo antes de ser Pablo. Yo era ¿cómo se llamaba antes Pablo? Se me fue ahorita, se me olvidó. Usted se lo sabe. ¿Cómo era Pablo? Saulo. Yo era un Saulo. Ahora ya soy Pablo. Para nada. Ya le dije yo a usted, no, de ese listado de Hebreos 11, yo no le llego a ninguno, y menos a Pablo, a los talones. No le llego. Sin embargo, aquí estoy. Pablo, un gran pecador, un gran injuriador y perseguidor de la iglesia, hasta que fue confrontado por Cristo. Lo que necesitamos es ser confrontados por Cristo para poder entonces disfrutar de la gracia salvadora, pero también para cumplir con nuestra responsabilidad, que es mi tercer punto, ya se lo voy a compartir. En el Antiguo Testamento, al concepto de la fe se le conoce con otras palabras, como temor de Dios, como confianza, como obediencia. Yo le podría dar algunos pasajes aquí, pero quiero avanzar antes que se nos termine la hora en la que estamos aquí con ustedes. Así que fe es un concepto que ya en el Nuevo Testamento incluye y enriquece a todos estos otros conceptos del Antiguo Testamento. El de temor, el de confianza y el de obediencia, que representa la fe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento los enriquece con mucha razón. Pablo consideró que Habacuc 2:4 era el centro de la cristiandad. Si usted lo tiene, puede buscarlo. Ese sí quisiera que usted lo tuviera ahí en su Biblia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma que no es recta se enorgullece. Pecado yo jamás he pecado. Yo con humildad vengo, hermanos, a decirles que yo era un pecador y que hoy lo fui y que le pido perdón al Señor con todo mi corazón. Ya hoy, tal vez ya no hago las barrabasadas que antes hacía, pero yo tengo dedicada mi vida al Señor por gratitud. El justo por su fe vivirá. Por fe el Señor me justifica. A los que amó a esto también justificó. Bendito sea el Señor. Yo soy de los llamados y yo soy de los justificados. Así que fe, entonces, hablamos de aceptación, número 1. Número 2, hablamos de relación. Y número 3, tenemos que hablar de responsabilidad personal. Fe es aceptar las responsabilidades del pacto de Dios. Confiar en su palabra. Y confiar en su palabra representa la responsabilidad de leerla, de estudiarla. Por eso es que le invitamos a usted a que usted se meta al Instituto Bíblico. Así que ahí está la oportunidad. Ay, es que mire usted, es 1:30, se tardan, hombre. Le prometo que ni sentimos el tiempo. Pregúntele a los hermanos que están ahí. Tengo 22 estudiantes en el instituto. En el Instituto Bíblico. Pregúnteles. De vez en cuando uno que llega cansado por ahí. Yo he llegado cansado y me toca enseñar. Y puede estar ahí soñoliento, pero después hay algo interesante y el Señor nos aviva a todos. Yo estoy aprendiendo muchísimo de algo que me gozo de estar enseñando en el Instituto Bíblico, es que yo estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo doble, porque aprendo cuando me preparo y aprendo cuando lo enseño. Entonces, y luego aprendo también
de los hermanos que están ahí, que comentan y que preguntan y que investigan también por su propia cuenta. Estamos tan compenetrados en el estudio bíblico. Su responsabilidad, no es la mía. La mía es proveer los recursos para la iglesia, para que la iglesia se edifique. Pero nosotros personalmente tenemos la responsabilidad de crecer en el Señor. Los términos griegos pistis, eso significa fe, y pisteuo, que significa yo tengo fe, yo creo. No hablo griego, así que la pronunciación que estoy dando es la que yo pienso que se dice. Estos tienen el significado primario de confianza en Dios. Marcos 1:15 presenta un resumen del Evangelio con la exhortación de Jesús: arrepentíos y creed. Mire lo que dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa palabra creer, que es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creer. Entonces nosotros tenemos que creer en el mensaje de la palabra del Señor, y nosotros tenemos que seguir lo que nos dice mismo Jesús. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire cómo el Hijo de Dios mismo nos lleva a que nosotros tengamos fe. Después de sanar a una persona, Jesús a menudo decía: tu fe te ha salvado. Usted lo ha leído bastante ahí en la palabra del Señor. Mateo 9:22, Marcos 5:34, Lucas 7:50, Lucas 8:48, Juan 6:29, Juan 14:1. Son pasajes que usted puede leer y saber que ahí el Señor está, Jesucristo, después de haberlo sanado. De hecho, hasta en algunos casos lo hizo al revés, ¿verdad? Primero era: hijo, tu fe te ha salvado. Lo que yo quería era que me sanara. O otro habrá pensado: ve, aquel llegó para ser sanado, pero le fue con que fue salvado. ¿Y salvado de qué? Y Jesús, entendiendo los pensamientos de ellos: hey, no te vayas, y también se sana. Tus ojos miran, toma tu lecho y anda. Tu fe te ha salvado. La mujer con el flujo de sangre: ¿qué me tocó? Ay, toda temerosa ahí que había tocado. Ay, Señor, me descubriste, fui yo. Bueno, yo ya fui, tú ya eres sana, ya había sido sana. Pero Jesús no se quiso quedar únicamente con la sanidad y le dice: tu fe te salvó. ¿Y usted? ¿Su fe la salvó? ¿Tiene fortalecida su fe que pueda decir: yo soy salvo? Algunos buscan al Señor únicamente por lo que el Señor les pueda dar. Un trabajo, Señor. Una casa, Señor. Un carro, Señor. Aumento de sueldo, Señor. Una novia, Señor. Un novio, Señor. Sáname, Señor. ¿Y cuántos? Como lo que le comentaba de una de las ovejitas, que por circunstancias adversas a la vida, Dios no me ama. Dios se olvidó de mí. Dios, ojalá que me esté escuchando aquí esta ovejita para decirle que no podemos nosotros estar en estas de sí me ama, ay sí, tan bueno que va, pues ya no, es que ya no, Dios no me... No podemos andar en esto. Dice, fluctuantes, dice la Escritura, esa es una palabra que utiliza. Fluctuantes bajo todo viento de doctrina, bajo todo pensamiento. Así que nosotros tenemos que tener bien seguros nuestra fe en el Señor. Así que, ¿cómo vamos? Le dije: aceptación, número 1. Número 2, relación con Dios. Número 3, le estoy hablando aquí de responsabilidad. Y por último, en el cuarto punto, antes de finalizar, es la identificación. La fe está relacionada con la salvación, como un punto directo. Dice Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está relacionada, estamos identificando, ¿verdad? Porque el punto 4 es identificación. La fe está relacionada, en primer lugar, con salvación. Yo soy salvo por gracia, no de que que es que yo ya no, mire, yo ya no tengo nada ningún deseo de pecar. Yo quisiera decirle eso a usted y desearle a usted también que usted ya no tenga cero deseos de pecar y que fuéramos todos totalmente santos. Entonces, eso sería precioso. Si eso pasa, creo que el Señor viene. Perfectos vamos a ser hasta en el día de Jesucristo, nos dice la palabra, mi verso lema, Filipenses 1:6. Entonces, pero no fue por mí, no fue por mis méritos, no fue porque, esa es otra cosa que debo decir. Muchos se están resistiendo, probablemente un familiar suyo, probablemente un vecino suyo, que están diciendo, no, si usted me conociera, si usted supiera lo que yo he hecho, lo que yo he sido, usted no me estaría ofreciendo la salvación de Cristo. Mire, voy a ordenar primero mi vida. Y después que ordene mi vida, entonces le voy a entregar mi vida a Cristo. Pero ahorita sí, yo no creo que Cristo me quiera aceptar como soy. Pues aquí está uno que le dice, así como está, así lo quiere. Porque así como estaba, así el Señor me aceptó. Pero viene desde la iglesia, sí, con todo y eso. Aun cuando yo era un pecador, Cristo murió por mí. Y Él sabía que le iba a fallar y Él sabía pero Él murió por mí. Y Él me ha justificado y me justificará en el juicio del trono blanco, en donde yo me voy a presentar delante del Señor con humildad, esperando la voz de Cristo. Papá, Padre, Abba, a Jorge no le tenés que decir nada más que entre en el reposo de su Señor. Y yo voy a decir, no salvado por la campana, voy a decir salvado por mi Cristo, por gracia sois salvos. Segundo, está relacionada con la santificación, que también hemos hablado muchísimo en nuestra iglesia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia para los santificados, nos dice Hechos 26:18. Entonces está relacionada con la santificación. Inciso C, está relacionada con la purificación. Y entonces ahí, por favor, busque junto conmigo Hechos 15:9, que nos dice, ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces tenemos eso. Y como cuarto punto o inciso D de la identificación en cómo está relacionada la fe, es la justificación. Romanos 4:5 nos dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Puros evangélicos. Amén, diga usted ahí con su familia. Nos justificó. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es relación también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es aceptación. Y por último, pues usted apunte esta cita, también puede ir a Gálatas 3:24 al 26. La adopción como hijos de Dios. Dios nos adoptó y ahora somos parte del injerto, ya somos parte de la vid, y separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que nosotros podemos darle gloria al Señor, que el fruto del Espíritu va a producir en nosotros fe. Y esa es la fe que nos permite identificarnos con el Señor y ser sus hijos como hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Lo merecíamos? No, para nada. Eso nos exime de que ya no vamos a ser pecadores. Ojalá usted y yo estamos en ese camino de la santificación. Año de avanzar.
En el momento de estar viendo para allá atrás, ay, es que yo soy mal hombre, mire todo lo que he hecho. No, vamos hacia adelante, año de avanzar, prosigo a la meta. Y ese es el lema que tenemos en esta mañana, en este año, perdón. Ahora, repasemos entonces los cuatro puntos que estamos viendo de la fe: aceptación, relación, responsabilidad e identificación. Por eso es que somos iglesia. No que nos metamos la Biblia bajo el brazo y que soy evangélico. No, esa no es identificación. Identificación es vivir en el Señor, el Evangelio. Concluyamos en esta noche. Me quedan solo 2 minutos justamente para finalizar. La salvación, la santificación, la purificación y la justificación se producen por medio de la fe. Enriquézcala, enriquezca su fe. Le felicito por estar conectado con nosotros. Si usted está viendo este mensaje en posterior, está viendo la grabación de este mensaje, qué bueno que está siendo de edificación. Congréguese. Es que ahorita no estamos yendo a la iglesia. Me refiero a esté junto con todos en el mismo momento que estamos recibiendo la palabra del Señor. Concéntrese también en la reunión con su iglesia. Fe es una actitud y una relación con Dios y con Jesucristo como mediador. Es rendirse al regalo divino de justicia en Cristo en vez de tratar de lograr justicia por uno mismo. Ya voy a ser bueno, ya voy a mejorar. Ahí va a ver, yo voy a ser diferente. ¿Cuántos esposos le dicen así a sus esposas? Ya voy a cambiar, o viceversa. Esposa dice, ya se me va a cambiar este carácter, ya se me va. Orá por mí, por favor. Sí, hay que orar, por supuesto que hay que orar. Pero junto con orar, usted tiene que también que accionar. Así que le bendigo en el nombre de Cristo. Le recuerdo los anuncios rápidamente. Ya los dimos el domingo, pero usted recuérdese de esto. El día viernes tenemos GPS de matrimonios. El día sábado tenemos la Igle Kids a las 3 de la tarde. Así que usted ponga a sus hijos también a que ellos reciban la palabra del Señor. Yo entiendo que los niños hoy aquí en esta reunión no estén acá los niños, porque puede ser que los niños no les interese. Estamos hablando de temas que no entienden probablemente, pero los sábados a las 3 de la tarde hay maestros que se preparan para poder hablarles a su nivel. Así que reúnase. Solo por ser, pues estoy dando un anuncio del sábado. Jóvenes, recuérdense que el 30 es nuestra primera reunión del año con jóvenes y vamos a continuar nuestra serie. Estamos viendo 30 competencias espirituales. Llevamos 3 nada más, vamos para la 4ª, así que los que no se hayan reunido es momento y ustedes van a ser fortalecidos y edificados. Y luego, pues claro que sí, ¿verdad? El domingo los espero acá mismo en el Facebook a las 10:30. Empezamos con un tiempo de adoración y alabanza al Señor, seguido del mensaje que el Señor nos está hablando claramente. Año de avanzar, prosigo a la meta, reto. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todas las ordenanzas, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Buena noche, que Dios les bendiga.